Muy buenos días, Buenos días, ¿cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo muy está buenos por ahí? días a todos. Es grato que nos acompañen en esta videoconferencia. También es grato decirles que tenemos presencia de compañeros de Estados Unidos de Norteamérica, de España, Colombia, Brasil, Bolivia, Perú, Panamá y Nicaragua. Y obviamente eh, nuestros compañeros y colegas de aquí de México. Tenemos registrados un poquito más de medio millar de asistentes, lo cual pues nos complace mucho que podamos compartir estas experiencias interesantes que seguramente vamos todos a considerar de utilidad. Esto se origina por dos razones fundamentales. Una, por esta inquietud de los CIES de querer siempre mejorar en nuestros servicios para el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y ahora más que nunca, con miras a la construcción de una propuesta que viene ya en la iniciativa de ley sobre la educación superior en nuestro país, que se va a crear por primera vez un sistema nacional de evaluación y acreditación de la educación superior. Aprovechando pues esa riqueza de instituciones que tenemos aquí en México, en esa pluralidad de opciones que permiten a que las instituciones de educación superior puedan optar por el modelo que mejor se adapten, que se ajusten y que cumplan con ese proceso deseado de mejora continua de la calidad. La segunda razón es que estuvimos nosotros presentes en este foro internacional que se iba a realizar en la ciudad de Moscú y San Petersburgo en marzo de este año. Estábamos nosotros pues muy contentos de poder ir y asistir a este evento. Bueno, pues por razones que todo el mundo conoce y estamos viviendo, no se pudo dar, y la organización de INCUAGE, de esta red internacional de agencias de aseguramiento de la calidad de la educación superior, INCUAGE, optaron por hacerlo de manera virtual, esto hace ya creo 15 días atrás. Entonces, nosotros recogimos con mucho cuidado las experiencias que ahí se expusieron. Fue sobre dos preguntas claves que me gustaría repasar nada más con ustedes. La primera fue cómo aprenden los estudiantes de la generación Z, estos estudiantes que cada vez van a ser más, son los que nacieron después de 1995. Y la segunda pregunta fue, ¿la educación superior está haciendo todo lo posible para preparar a este nuevo tipo de estudiante para la fuerza laboral? Una pregunta clave, porque eso nos va a llevar a buscar experiencias como la que hoy vamos a compartir sobre el nuevo diseño que va a tener el comportamiento, el desempeño de las instituciones para poder satisfacer pues estas características que son propias de una generación que nació siendo ya nativas de la era digital, que tienen un comportamiento, una forma de aprender, una forma de concebir al mundo diferente a las generaciones anteriores y que seguramente ya muchas instituciones nacionales y extranjeras de otro país estarán pues preocupados en cómo transitar a este nuevo paradigma de cómo atender a esta generación.
y que no solamente se va a quedar en lo que estamos ahora viviendo de la virtualidad, sino en otros tipos de servicios complementarios que van a ser necesarios para que esta generación pueda aprender, pueda aprovechar, pueda mirar pues a las instituciones de educación superior como un aspecto continuo de aprendizaje a lo largo de sus vidas. Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a todos ustedes. Veo que ya hay 400 personas participando, seguramente pasaremos los 500, y presentar a nuestro panelista de esta mañana. Se trata del licenciado, el doctor Eric Talavera, quien fue uno de los expositores en este foro que menciono de INCUAGE. Eric es un graduado en Economía por la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima, Perú. Tiene un máster en Business Administration por la Escuela Superior de Montpellier de Francia, y es PhD en Ciencias por la Escuela Superior de Administración de Negocios de Lima, Perú. Es actualmente director ejecutivo y miembro directivo de la agencia Education Quality Accreditation Agency, y tiene experiencia como coordinador y par evaluador en diferentes procesos de acreditación y participación en conferencias a nivel internacional. Pues su participación va a ser muy importante, y espero que así como nosotros tenemos esa expectativa de aprender de sus experiencias, también sea para ustedes de utilidad. Entonces, sin más, dejo con ustedes a Eric para que nos pueda dar su mensaje y su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Primero, no sé si podrías activarme el video para poder compartir mi video y la pantalla. Sí, sí. No sé si ven la pantalla y no sé si me ven a mí. Vemos la pantalla, exactamente. Sí. Ok, perfecto. Bueno, primero agradecer al CIES, agradecer a Miguel Ángel por la invitación, y es un placer estar con todos ustedes. La verdad que Miguel Ángel me ha dado una tarea muy difícil, porque cuando conversamos antes de esta presentación me dijo: Eric, quiero que los hagas pensar, quiero que analices bastante algunos de los temas y veas cuáles son, bueno, los paradigmas que existen, y la verdad que ponernos en duda un poco acerca del tema de la calidad, del tema del reconocimiento de la calidad, la acreditación y demás. Entonces me pidió que empiece con algunas definiciones que podrían ayudar para después hacer un análisis un poco más completo. El título es el mismo título que utilicé en la presentación de INCAE para el evento que inicialmente era en Rusia, y la verdad que no pudimos asistir. Yo creo que nos quedamos con las ganas de ir para allá. Pero bueno, vamos a hablar un poquito acerca de la diferencia entre aseguramiento de la calidad y reconocimiento de la calidad, si es que se puede dar uno sin el otro. Y veremos algunas nuevas formas de medición que nosotros estamos promoviendo mucho desde ECUA como servicios adicionales. Entonces, voy a empezar con una pregunta, ¿no? Y esta pregunta son dos afirmaciones, una pregunta para ustedes, para ver cuál de las dos ustedes creen que es correcta. Entonces, estos son afirmaciones que yo he escuchado en conferencias por parte de panelistas internacionales, y bueno, quería ver cuál creen ustedes que es correcta. La primera afirmación es que la pandemia, estamos justo por el contexto, la pandemia ha sido positiva para el sector de educación
ya que nos ha mostrado que es posible realizar las actividades de enseñanza de forma totalmente remota. Entonces, esa es la primera afirmación, que la pandemia ha sido positiva porque ha mostrado que se puede realizar todas las actividades de enseñanza de forma virtual. Y la segunda afirmación que he escuchado es, la pandemia ha generado un impacto negativo sobre la provisión de la educación que afecta la calidad y por ende la productividad futura de la sociedad. Entonces, yo quiero que ustedes piensen un poquito acerca de estas dos afirmaciones y si desean, pueden escribir en el chat cuál de las dos creen ustedes que es la correcta. Y lo discutiremos un poquito después de que veamos un poco las definiciones y lleguemos a la solución, digamos, de estas dos. ¿Ok? Ahora sí, entro directamente a la presentación. ¿Qué voy a tratar de lograr en estos 40 minutos? La verdad que cuando practiqué un poco la presentación me excedí un poquito, así que he tratado de recortar a último minuto, espero que funcione. Entonces, lo primero es presentarles algunas definiciones que me parecen importantes. No veremos todas, veremos algunas. Lo segundo que quiero lograr y que es el pedido especial de Miguel Ángel es hacerlos pensar un poco y ver algunos de los paradigmas y paradojas que están en la educación y relacionados a la educación. Lo tercero es poner en duda algunos de los indicadores de medición de calidad que conocemos como tal. Espero que alcance el tiempo para entrar en detalle. Y finalmente compartir con ustedes a lo largo de la presentación algunas experiencias y por último invitarlos a colaborar y a tomar acción. Yo creo que las conferencias, las presentaciones y demás siempre tienen que tener un fin último que es ya el de tomar acción. Y la ley que están a punto de tener en México en educación superior me parece una acción sumamente importante para México. Entonces, empecemos con algunas definiciones alrededor de la acreditación. Entonces, tenemos acreditación y lo alrededor de acreditación podemos decir que está pues el tema de el reconocimiento, lo podemos definir como el reconocimiento de qué, bueno, de la calidad, y está dado por la evaluación de los procesos que lleva a cabo una medición, tenemos estándares, tenemos criterios que están relacionados a esos estándares, tenemos que hacen objetivos de aprendizaje en la universidad que tenemos que medir a través de indicadores, plantear un diseño para la currícula, para ver luego el aseguramiento del aprendizaje, el aseguramiento de la calidad ya como tal, y nos apoyamos ahí un poco en la pedagogía para ver cómo el conocimiento es trasladado y nos apoyamos también en el tema de la innovación. Las metodologías van sirviendo para ver cómo implantamos un poco ya el tema de la educación y nos apoyamos obviamente en la tecnología y vemos aparte tema de certificación al final cuando se lleva a cabo una acreditación o un diplomado, cualquier tipo de provisión de servicio de educación, etc. Entonces, como ven, cada una de las diferentes, en verdad no me alcanza la diapositiva para continuar viendo todas las palabras que se van asemejando o que van partiendo de cada una de las diferentes definiciones. Entonces yo me voy a centrar en dos o tres de ellas y voy a empezar con la más importante, que es como nosotros definimos acreditación, que es por medio de la calidad. Entonces, les voy a hacer una pregunta muy sencilla. Me gustan mucho los carros, ¿no? Entonces, este es un Ferrari, no les voy a decir qué modelo porque no me lo sé, me gustan, pero no me lo sé los de los Ferraris. Y la pregunta es, ¿este auto es un carro de calidad? Una broma que hicieron en una conferencia es, bueno, para los que no tienen uno son envidiosos y dirán que no es de calidad, pero yo creo que cualquiera podría decir que es un auto de calidad. Sin embargo, el Kia Picanto, creo que este es un Kia Picanto o un i10, no estoy seguro de Hyundai, también podría decirse que es un auto de calidad. ¿Y por qué podemos decir que ambos son vehículos de calidad? Porque la calidad tiene tres características muy importantes que tienen que ser consideradas en la definición de la acreditación. Y esas características son, primero, que la calidad tiene un valor no absoluto, es decir, es relativo, y siempre es relativo a algo. Y usualmente es relativo a la propuesta de valor que se ofrece. Es decir, si la propuesta de valor del Ferrari es que va a acelerar de 0 a 100 kilómetros en 2.8 segundos, bueno, entonces si cumple con ello, podría decirse que cumple con esa propuesta de valor. La segunda característica de calidad
es que tiene un estatus no finito. Es decir, esto es sumamente importante cuando veremos la definición de acreditación. Lo que esto significa es que siempre puede mejorar. La calidad no es que tú tienes la calidad y ya eres el mejor o ya es el mejor producto. Ustedes han visto los cambios en los modelos de los vehículos a lo largo del tiempo y lo mismo sucede o debe suceder con el tema de la educación. Entonces, ese auto cambiará, tendrá mayores entradas, tendrá un alerón que se mueva tecnológicamente con el pasar del viento y lo haga más aerodinámico, etc. El tercer componente de la calidad, o la tercera característica, perdón, es el componente de percepción. Entonces, aquí esto también es importante. Hay un tema de percepción en cómo nosotros visualizamos la calidad. Para ponerlo con un ejemplo más sencillo, el chocolate Toblerone para algunos, o Toblerone, podrá ser un chocolate de mucha calidad para algunos y para otros podría ser que no sea de muy buena calidad porque hay ese componente de percepción. Entonces, y hay un tema vinculado en toda esta definición de calidad, está nuevamente esa propuesta, ¿no? Entonces, eso es importante tomarlo en consideración. Peter Drucker da una definición de calidad bastante buena. Dice, la calidad de un producto o servicio no es la que el proveedor ofrece, sino es lo que obtiene el que lo recibe y por lo que paga. Y un producto no es sinónimo de calidad porque sea difícil de fabricar o porque cueste mucho dinero. Entonces, veremos después cómo esta definición la vamos a utilizar para armar uno de los paradigmas de la educación relacionados nuevamente a la calidad. Entonces, ¿qué es la acreditación? Ahora ya entramos a entenderla con la definición de calidad. Y yo voy a utilizar la definición que escuché del rector de la UPC de Perú, Edward Rocker. Me encantó esta definición porque explicaba muy bien y utilizaba la definición de calidad para explicar qué cosa es la acreditación. Entonces, muchos piensan que la acreditación, que el sello de la acreditación es, uy, ya soy la mejor institución, cumplo con los estándares de calidad y ya soy la mejor. Y lo que realmente significa un certificado o un sello de acreditación es que esta institución está comprometida de ahora en adelante para ser una mejor institución. Por eso es que existe el tema de la reacreditación, por eso es que se respeta la definición de que la calidad no es finita y que por lo tanto tiene que continuar mejorando. Bien, vamos a ver algunos paradigmas y algunas paradojas relacionadas a la educación, a la innovación, a los temas de calidad. La primera pregunta, o es la primera afirmación, y luego les hago la pregunta si es que es verdad o no. ¿El aseguramiento de la calidad es necesario para el reconocimiento de la calidad? O sea, ¿es esto cierto? Yo les voy a dar mi impresión, mi análisis para ver si les sirve a ustedes. Mi respuesta aquí es no. Y es no por dos sentidos. Lo primero es que puede existir el reconocimiento de la calidad sin que exista un proceso de aseguramiento de la calidad que se haya implantado. Ejemplos muy concretos pueden ser que el mercado o los alumnos digan, este programa de esta universidad es de calidad, sin que el programa haya tenido que pasar por un proceso de aseguramiento de la calidad o inclusive un proceso de mejora continua. Pero ya el mercado lo reconoce. Y si nos da el tiempo, hablaremos un poco acerca de lo que se llama este círculo virtuoso, en donde ingresan ciertas universidades y es muy difícil de ingresar. Y es generado por un tema de reputación. La reputación es una de las variables más importantes, uno de los factores más importantes que debe defender cualquier institución educativa. Una vez que uno tiene la reputación, lo ayuda a mantenerse en ese círculo virtuoso. Entonces puede existir que uno tenga la reputación y por lo tanto el reconocimiento de la calidad por parte del mercado, por parte de los alumnos o los egresados, quien sea, sin que exista necesariamente ese aseguramiento de la calidad. Y también puede ocurrir lo contrario, en donde puedas tener un proceso de aseguramiento de la calidad que justamente te lleve a la calidad, pero que no tengas ese reconocimiento de calidad, por lo menos, y aquí pongo el énfasis, por lo menos en el corto plazo. Lo que la gente a veces no entiende acerca de los procesos de acreditación, creen que es algo automático.
creen que la acreditación automáticamente te da el tema de la reputación, el reconocimiento, etc. ¿Ayuda? Sí. Es una ayuda sumamente buena en términos de marketing porque también ayuda para posicionar a la institución y mostrar a las personas que están en ese proceso. Pero no es automático ese reconocimiento de la calidad por parte de quienes lo deben dar. Entonces, la siguiente pregunta va por ahí. ¿Quién debe reconocer la calidad de un producto o servicio? Como un ejemplo muy sencillo, ¿no? Yo termino de dar esta charla y puedo agarrar y recibir un certificado diciendo, bueno, hiciste una excelente charla, pero ¿quién debe dar el reconocimiento de que la charla fue buena o no? Es quienes recibieron ese producto o servicio, quienes recibieron o quienes van a utilizar, por todo caso, por último caso, ese servicio. Entonces, quienes deben reconocer la calidad de un producto o servicio siempre tienen que ser externos. Y por eso es la razón de que existen las acreditadoras o las instituciones de certificación externas a una propia institución. Entonces, eso para un poco responder a quién debe reconocer la calidad de un producto o servicio, siempre debe ser alguien externo para que no sean juez y parte. Lo tercero es, la certificación garantiza la competencia de las habilidades o conocimientos de una persona. Bueno, aquí ya entramos a un nivel ya a nivel individual, ya un nivel de análisis un poco más complejo. Entonces, yo puse un ejemplo muy sencillo. Yo puedo llevar un curso ahora de los tantos que hay y que tienen diferentes instituciones. Pueden ser desde webinars hasta cursos cortos o lo que sea, y obtener un certificado que dice, bueno, lograste finalizar estos cursos correctamente. ¿Ese certificado garantiza que yo tengo esas habilidades que he llevado? No necesariamente. ¿Por qué? Porque solamente el hecho de llevarlo no significa que uno lo ha aprendido, no significa que uno prestó atención, no significa que realmente pudiste aprenderlo como debiste hacerlo, o que desarrollaste esas habilidades que se requieren. Entonces, eso es importante de entender, que no es una garantía, y lo que tenemos que nosotros buscar, tanto a nivel de las instituciones como a nivel de las acreditadoras, es buscar que las instituciones de educación superior, y en general todas, puedan garantizar la competencia de las habilidades y de los conocimientos de una persona. Vamos con las siguientes preguntas, ¿no? Si yo tengo aseguramiento del aprendizaje, ¿tengo aseguramiento de la calidad? Ahora, hay que hacer un pequeño paréntesis para hacer la definición o brindar la definición de qué cosa es el aseguramiento del aprendizaje y qué cosa es el aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad viene a ser si es que una institución o cualquier proceso o producto, etcétera, tiene a lo largo de su proceso, a lo largo del momento en que se crea ese producto o servicio, un proceso de aseguramiento en donde se vaya viendo en cada nivel que se cumple con ciertos criterios de calidad que se ha destinado o que se ha propuesto ese programa en particular o ese producto o ese servicio. La diferencia con el aseguramiento del aprendizaje es netamente relacionado a ver qué objetivos se planteó en un determinado programa y si se cumplieron con esos objetivos que se planteó en ese programa. Entonces, aquí no necesariamente se van a cumplir los dos. Uno puede tener un aseguramiento del aprendizaje y no tener aseguramiento de la calidad. ¿Cómo? Bueno, si uno no estableció bien los objetivos del aprendizaje, o si uno no estableció bien cuál era el objetivo del programa inicialmente, se puede dar que tengas objetivos de aprendizaje, pero que no cumplan con la propuesta de valor que se planteó ese programa. Por el contrario, puede ocurrir lo contrario, en donde tienes un programa que se ha estructurado muy bien, se diseñó muy bien, pero no existe un aseguramiento del aprendizaje de por sí, y por lo tanto el aseguramiento de la calidad podría no llegar a su máximo nivel. Bueno, aquí está la explicación un poco más resumida. La número 3, bueno, las mediciones proveen de información tanto para el aseguramiento de la calidad como para el reconocimiento de la calidad. Entonces la pregunta aquí, o las preguntas vienen a ser, ¿qué es lo que tenemos que medir? Y luego viene ya la pregunta de cuánto tenemos que medir, cómo debemos de medir
y en qué momento tenemos que medir. Estas preguntas son importantes porque lo que usualmente sucede es que uno se puede cargar con una serie de mediciones que tal vez no son las que realmente sean relevantes medir. Entonces, aquí les hago un ejercicio. Es un ejercicio, yo creo que bastante simpático. Esto fue parte de un estudio que hicimos. Hicimos una encuesta. Si quieren, la pueden hacer ustedes también, enviarla al chat y luego analizamos los resultados o se los enviamos. Las preguntas fueron hechas a estudiantes, a profesores y a decanos, directores, vicerrectores de investigación. Y se le preguntó lo siguiente, le dijimos, por favor escoja de estos tres indicadores, para usted, ¿cuál es el más relevante acerca de la calidad de un programa? Es decir, si fuera a elegir uno de estos tres, ¿cuál considera que sería el que diría que ese programa es de mayor calidad? Entonces, hay una razón para mostrarles esto de aquí. Los resultados variaron, y ahora les explico. Obviamente, hubo una diferencia entre los alumnos y los profesores y entre los vicerrectores de investigación, por ejemplo. Entonces, en todos los casos, siempre las más importantes para los alumnos fue el porcentaje de estudiantes trabajando al egresar. Eso es lo que más les interesa. Para ellos, ese era el indicador principal de calidad de un programa, que cuando terminen de estudiar puedan encontrar trabajo. En segundo lugar, estaba el salario entre la pensión, que viene a ser básicamente la rentabilidad sobre mi inversión en la educación. Y en tercer lugar, para los alumnos, y ahora les mostraré las diferencias entre los tipos de alumnos que respondieron y la data que obtuvimos. Al final estuvo el porcentaje de profesores con doctorado entre el número de profesores totales. Es decir, qué tan importante eran los profesores con doctorado. Lo interesante está en que obviamente los vicerrectores de investigación veían esto como lo más importante. Es su área, es obviamente lo que ellos tienen y consideran importante. Y por lo tanto era algo sumamente relevante para ellos y lo consideraban uno de los indicadores más importantes. No era el más importante para ellos, pero había una diferencia significativa con respecto a lo que los alumnos habían dicho. Ahora, cuando nosotros hacíamos un filtrado de la información y la categorizábamos de acuerdo a diferentes áreas de estudio, veíamos que habían otras diferencias. Entonces, los alumnos de ciencias duras también le ponían un mayor puntaje a el porcentaje de profesores con PhD en relación a los alumnos de ciencias sociales. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Lo que encontramos es básicamente que hay un tema relativo y es en relación a lo que los alumnos, los profesores quieren y lo que ellos consideran es relevante de acuerdo no solamente al área, sino al contexto en el que se encuentra. Entonces, ya aquí voy a comenzar a responder a la primera pregunta que les hice acerca del COVID y voy a utilizar esta imagen, como voy a saltar de un lado para otro en la diapositiva, mil disculpas, pero esta imagen todos la han visto, ¿no es cierto? Todos han visto la imagen de esta persona que dicen que es una persona, yo creo, muy, muy inteligente, pues, ¿no? El señor Albert Einstein. Entonces, él decía que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Entonces, aquí siempre nos enfocábamos en la parte de la evaluación, ¿no? Que no podemos evaluar a todos igual. La pregunta es, ¿todos aprendemos igual y todos debemos enseñar igual a las diferentes personas? Esa es una pregunta para comprenderla mejor. Ahora, de las dos alternativas que les di y que votaron, hay un estudio que es muy reciente, me lo pasó Miguel Ángel, muchas gracias Miguel Ángel, y parte de ese estudio decía, miren, hemos visto que el COVID ha tenido un impacto negativo sobre el rendimiento de los alumnos. Y hacen un estudio y comparan diferentes cursos y dicen, miren, en matemáticas y en lenguaje, Dutch en este caso para el país en que lo hicieron, en matemáticas y en lenguaje, el equivalente, salía que habían diferencias significativas en los resultados, en los exámenes del año 2020 comparado a los años 2019, 2018, 2017, 2016, 2015.
Entonces, ¿eso qué indicaba? Lo que estaba indicando eso, la conclusión era de que, bueno, el COVID había tenido que la provisión del servicio virtual y los cortes de la educación habían tenido un impacto negativo sobre el rendimiento de los alumnos, que no habían obtenido los mismos puntajes. Pero luego ellos hacen un análisis adicional y dicen, miren, en otras materias, como la de ciencias sociales, vemos que el COVID no había una diferencia significativa en el decrecimiento de los puntajes de los exámenes de este año con respecto a los años pasados. Y ellos indican que posiblemente es que los tópicos fueron cubiertos en el año pasado y por lo tanto los chicos se acordaban y por lo tanto no hubo una diferencia por esa razón. Yo lo someto para que se pueda hacer una investigación en relación a ello para ver si es que es relacionado a otro tema, que podría ser el tema de que ciertos cursos son más fáciles de aprender que otros y ciertos cursos se acomodan más a la educación virtual que otros. Entonces, esto cualquier padre de familia que ha tenido a sus hijos durante la pandemia lo podrá corroborar por lo menos de forma cualitativa y podrá decir, oye, mis hijos, algunos de ellos no, con algunos cursos no los comprenden, no tienen el mismo nivel de entendimiento que con otros cursos. Entonces, esto aquí yo creo que es una pregunta que aún nos falta responder. Yo tengo mi hipótesis, yo creo que ha quedado clara mi hipótesis de que no todos aprendemos igual y es más, hay cursos que yo considero que no se pueden impartir de forma igual, de forma virtual que de forma presencial. Entonces, esas son las preguntas que les estoy mostrando. ¿Se aprenden todas las materias igual? ¿Las matemáticas y las ciencias duras se aprenden igual como las ciencias sociales? Entonces, les dejo esas preguntas para que ustedes puedan analizarlas y ver si encuentran una respuesta que les llame la atención. Finalmente, la enseñanza y los modelos de aprendizaje cambian. Entonces, ¿las mediciones también deben hacerlo? Yo creo que esa pregunta es concreta y la respuesta es muy fácil. Yo creo que sí. Aunque las mediciones a lo largo del tiempo no han cambiado mucho, yo creo que debemos encontrar nuevas formas de medición y también escoger qué es lo que se debe medir. Miguel Ángel, ¿me cuentas cómo voy de tiempo? Porque veo la hora y me queda poco tiempo, ¿no? Entonces, voy a hacer, como pensé, no me alcanzó suficiente el tiempo para ir reduciendo la presentación, voy a hacer un par de paradojas más y luego ya cerraré con la presentación para hacer algunas preguntas. Entonces, voy a hacer esta paradoja de la innovación, ¿no es cierto? Siempre hablamos de que en educación tenemos que innovar, que es importante hacer las innovaciones, etc. Entonces, esta es una de las paradojas, ¿no? Si les hago la pregunta, ¿cuándo deberían de innovar? Y les planteo estas alternativas. A, todo el tiempo, si quieren pueden responderlo también en el chat, aunque ya les di mucho trabajo. Pero bueno, todo el tiempo. La B, nunca, yo creo que nadie va a responder esa. La C, cuando los otros comienzan a hacerlo, yo creo que la mayoría dirá no porque ya vas a estar tarde, y es verdad. La D es cuando el producto o servicio se está vendiendo muy bien y no necesitamos cambiarlo. Y la E, cuando necesitamos innovar porque ya estamos a punto de morir o no tenemos nada que perder. Ya estamos a punto de quebrar y tenemos que innovar. Bueno, la respuesta, para mí, y nuevamente esto de acá podrán ustedes tener sus propias respuestas, ahí veo que han estado respondiendo. Ahí por ahí veo la A, veo la D, veo la E. La respuesta es la D. Y esa es la paradoja de la innovación, tenemos que innovar justamente cuando no necesitamos hacerlo. ¿Y cuándo realmente innovamos? Innovamos cuando necesitamos innovar y cuando estamos a punto de morir o perder. Entonces, les voy a mostrar esto de aquí. Esto es nuevamente para complementar esa paradoja. ¿Cuáles son esta es la paradoja justamente de la innovación? ¿Cuál es la mejor innovación? La mejor innovación es aquella que dura y perdura más tiempo vigente. Es decir, la innovación que ustedes
hacen y que dura poquitísimo tiempo, esa no la quieren las instituciones. ¿Por qué? Porque tienen que volver a invertir en lanzar un nuevo producto, en hacer el marketing, campaña para ese nuevo producto, etc. Entonces, la mejor innovación, por más paradójico que sea, es aquella que perdura más en el tiempo. Entonces, siempre van a escuchar que dicen, hay que innovar. Y luego cuando tienen un producto que es estrella y que puede perdurar en el tiempo, dicen, paren, ya lo tenemos, no cambien nada. Entonces, ese es el ejemplo del martillo, ¿no es cierto? Le dicen, bueno, el think tank director o el director de innovación dice, creo que tenemos que innovar nuestros productos. El martillo no lo hemos cambiado en mucho tiempo. Ok, perfecto. ¿Cuándo fue la última innovación que hicimos? Intentemos lograr una innovación con una duración similar. Es prácticamente imposible. Entonces, esa es un poco la paradoja de la innovación y que se aplica también al tema de la educación. Pero en la educación hay otros factores que dificultan el tema de la innovación. Entonces, en la educación es muy difícil de innovar por un tema de riesgo. Y yo les pongo un ejemplo muy sencillo. Acá vemos una persona saltando, ¿no es cierto? No sé si ven el chat, pero ojalá que no vean el chat para que no interrumpa. Pero bueno, el tema de saltar, cuando ustedes ven ahí que hay un abismo, digamos, es fácil calcular si es que ustedes pueden llegar al otro lado. Entonces ahí el riesgo es calculado. Cuando nosotros hablamos de inestabilidad, como la que estamos pasando ahora, ahí hay otro factor que considerar y es el tema de la inestabilidad. Y ustedes se lo pueden imaginar como en vez de que salten desde el piso, se pongan en una tabla encima de algo redondo, pues, ¿no? De una pelota. Intenten saltar estando en una pelota. Ahí el problema, ¿cuál es? El problema es que ustedes no tienen la certeza de qué tan lejos van a poder saltar. A diferencia de que si están en piso estable y saben más o menos cuánto es lo que pueden saltar, saben cuánto es lo que pueden arriesgarse. Cuando ustedes están en un ambiente inestable, no saben cuánto va a ser lo que pueden saltar y ese es digamos, un ejemplo práctico. Y el tema del riesgo es muy diferente que ustedes salten y el piso sea todo plano y salten más allá y no les pase nada, a cuando ustedes salten y haya un espacio vacío, como una grieta y abajo tengan cocodrilos, qué sé yo, en ese momento ese riesgo se vuelve muchísimo más alto y se hace mucho más difícil de innovar. Ahora, ¿por qué en educación en particular es tan difícil innovar? Bueno, primero que todo, solamente las innovaciones exitosas son consideradas innovaciones. Cuando alguien dice, he innovado, pero no fue exitoso, realmente uno pone en duda si es que innovó o no. Eso como primer paso. Lo segundo es, el costo de las innovaciones erradas en la educación tiene un efecto duradero y visible solamente 4 o 5 años después en la sociedad. Entonces, yo he visto en universidades, he tenido el placer de visitar varias universidades y hace muchos años visité una que estaba a punto de quebrar. Y esta universidad tenía dos alternativas. Nuevamente, en ese momento eligió innovar. Y dijo, tenemos dos alternativas. Una es cerramos la universidad y hacemos que los alumnos, bueno, lamentablemente pues tengan que perder todo lo que han pagado y estudiado y tengan que buscar incluirse en otra universidad. Y la otra es que innovemos, cambiemos, reduzcamos la cantidad de carreras que tengamos y hagamos cursos en conjunto. Es decir, mezclemos, porque tenían, imagínense, 15 o 20 alumnos por promoción, por carrera. Eso es inviable, imposible para mantener a profesores para tantos cursos. Entonces dijeron, vamos a innovar y vamos a hacer lo que han estado haciendo algunas otras instituciones, de tener un tutor y mezclemos a diferentes niveles de la carrera en una sola clase y que este tutor los ayude a hacer un aprendizaje. Ahora, como innovación suena bastante bien, puede que tenga un efecto sumamente bueno, pero no se va a saber hasta el final. No se va a saber si es que el resultado fue positivo o negativo. Y ese es el riesgo. Y ahí es que entra a detallar el aseguramiento del aprendizaje y el aseguramiento de la calidad, para poder medir en diferentes pasos cómo uno va avanzando y si es que se pueden tomar medidas correctivas. Pero sigue siendo igual una decisión muy complicada. Siempre es difícil medir el resultado de innovaciones con repercusiones en el largo plazo.
Y bueno, finalmente, las otras restricciones y dificultades para innovar en educación son las restricciones del mercado, los gobiernos, inclusive nosotros las acreditadoras. Entonces, esas son un poco las dificultades que tenemos para innovar en educación. Y obviamente cuando pensamos en quiénes han innovado más en educación, la respuesta no la encontramos en las universidades, sino la encontramos fuera de las universidades, en las empresas y otras instituciones que se han creado. Vamos ahora a ver un poco, me preocupa, ya estoy por justo finalizar. Terminaré Estamos en tiempo, Eric, tenemos alrededor de 5 minutos todavía restantes. Ok, entonces voy a terminar con esta diapositiva y bueno, y ya dejo el piso libre para hacer algunas preguntas, poder compartir con ustedes. Entonces, esto es con respecto a las nuevas metodologías de medición. Yo estoy muy a favor de explorar nuevas formas de medir. Nuestras mediciones siempre han sido muy tradicionales y es muy difícil cambiar en el tema de mediciones. Es decir, si ustedes le preguntan acerca de indicadores, yo creo que todas las acreditadoras van a tener las mismas. Pero hay pequeñas cosas que podemos hacer. Hay pequeñas cosas por ejemplo, tanto el CIES como otras instituciones dicen, es importante considerar el contexto. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en mediciones o indicadores como ver el porcentaje de alumnos que están trabajando cuando egresan, y eso se puede comparar entre diferentes universidades y diferentes países, ahí hay que considerar algo muy importante, que es cuál es la tasa, por ejemplo, de empleabilidad que existe en la región o en el país. No es lo mismo comparar en una época en donde están en recesión en una zona versus comparar cuando están en auge. No es lo mismo comparar a una ciudad, a una capital, con una ciudad que tiene un nivel de empleabilidad mucho más bajo. Y si solamente se hace de forma absoluta, no considerando el contexto en el cual están, entonces podrías tener indicadores que realmente machuquen o que distorsionen cuál es realmente el indicador de calidad que tiene una universidad. Y así hay una serie de cosas, de indicadores que se deben comenzar a incluir. La medición, por ejemplo, de las habilidades. Yo he ido estudiando un poco acerca de eso, me ha comenzado a gustar mucho el tema y es la razón por la cual hemos hecho un proyecto muy ambicioso para el tema de la medición de las habilidades blandas, de los soft skills, que son una materia que ayudan para poder tener un mejor aprendizaje de las otras habilidades y conocimientos que se imparten en la educación superior. Entonces, eso para dejarlo, y bueno, ustedes ya conocen cuáles son las características que deben tener las mediciones. Deben ser reliable, válidas. Reliable que son trustworthy, ¿cómo se dice? Trustworthy. Que puedes confiar en ellas, que son prácticas, que son usables y finalmente, y muy importante, que son fáciles de medir. Cuando ustedes tienen indicadores o mediciones que son difíciles de medir, la verdad que el costo de hacerlo versus el objetivo o el beneficio de tenerlos a veces no compensa. Bien, estas son las sugerencias de lo que a mí me parece que se debe ver de aquí a futuro. Debemos ver más mediciones en la práctica o en la interacción real. Tenemos que ver las mediciones por stakeholders. Hay, por ejemplo, hay una universidad de Francia que la verdad que yo me quedé sorprendido. Fui a la universidad y yo fui vestido con mi saco, mi terno. Creo que el video no está prendido, yo me he vestido para la ocasión hoy día. Pero me recibieron y dijeron, bueno, ¿con quién es su reunión? Y yo le dije, con el rector. Me dicen, no moleste, ¿con qué profesores y qué empresas? Y era que todos los chicos estaban vestidos igual porque tenían evaluación de los empresarios y profesores para ver quiénes ingresaban a la universidad. Entonces, tener las mediciones, inclusive antes de que uno ingrese a la universidad por parte de los que van a contratarte después, yo creo que es muy relevante. Ya las instituciones están yendo más hacia el tema de las mediciones de habilidades y capacidades más que de conocimientos. De manera muy práctica, lo que yo estudié y me acuerdo de econometría es muy poco y felizmente la verdad que lo tuve que revisar hace poco, pero
las cosas que yo he estudiado hace muchísimos años no las recuerdo, y yo creo que le pasa a gran cantidad de las personas con lo mismo, ¿no? Y además que se vuelve, sobre todo en ingenierías, en diferentes aspectos, ya se pierde con el tiempo. Y finalmente, el benchmark de mediciones relevantes, no con el fin de compararlas, sino con el fin de mejorar, de poder ver, oye, estoy así en relación a los que son similares a mí en un contexto determinado. Hacer un benchmark con Harvard o con MIT o una universidad así, solamente hace sentido si tienen objetivos similares y tienen una oferta similar. Bien, voy a dejarlos aquí con esta diapositiva y estoy a la orden para cualquier pregunta que puedan tener, si es que alcanza el tiempo. Todos estamos invitados a colaborar. Muchas gracias, Eric. Si te pedimos, por favor, nos ayudes activando tu cámara. Gracias. ¿Ya Gracias. se puede? Sí. Gracias, Eric. Y gracias por tu Ahora sí. presentación. Efectivamente, fue una presentación para hacernos pensar, como habíamos platicado en algún momento. Yo tengo, fíjate, antes de dar la palabra a tener las preguntas que seguramente David, quien nos está auxiliando en esta tarea de la virtualidad, aprovechar precisamente tu presentación, porque de pronto hay discursos de personas, por no decir si son políticos, académicos, nada, sino personas en general, que consideran que los métodos de evaluación y en consecuencia los reconocimientos en la acreditación son modelos agotados, ¿no? que requieren de otra visión y a nosotros nos inquieta mucho porque lo que hacemos y el rol que hacemos las acreditadoras es precisamente el análisis de la congruencia entre lo que la institución de educación superior proclama y dice que va a hacer en sus tareas, en sus aspectos fundacionales, en sus proyectos académicos, contra lo que realmente realiza. Es un análisis de congruencia y obviamente en esto juega un papel fundamental el análisis del entorno. En consecuencia, cuando se hacen las evaluaciones, se hace esa comparación y ese análisis de congruencia y quizá lo rico es las recomendaciones que en este caso los CIES hacen para que la universidad o la institución de educación superior enrumbe al cumplimiento de lo que ha prometido, ¿no? Y en esos aspectos es nuestras mediciones. En ningún momento una acreditadora le dice a una institución de educación superior lo que debe hacer en su responsabilidad social. Si le dice, oye, tú declaraste esto, pues no lo estás cumpliendo o lo estás cumpliendo bien, pero no le dice otra cosa. Entonces, pero sí tenemos, digamos, una responsabilidad de advertir a las instituciones de educación superior lo que está pasando en el contexto internacional, en otras experiencias, solamente para que lo consideren y pues puedan en su momento considerarlo como digno de análisis. Y en esta parte quiero concluir. Lo que va a pasar o lo que está pasando con la pandemia se agudiza más con el tipo de estudiante que hoy asiste a la institución o el tipo de estudiante que va a abarrotar más a la institución, inclusive que va a estar más presente en la fuerza laboral en la cual la universidad o la institución de educación va a formar a esos estudiantes. No quiero dejar inadvertido el hecho de que piensen en las características de la generación actual y en el cual las instituciones tienen que hacer un análisis de pertinencia generacional. Ahí hay una innovación tremenda que hay que hacer. Por cierto, las conclusiones de estas características de cómo aprenden la generación Z y cómo se insertan en el mercado laboral
está ya analizada por nosotros. Hay un resumen que está en la página web que ustedes lo pueden consultar si es que lo consideran así. Bueno, entonces, esa generación Z, que por cierto te decía, de que aprende muy bien y muy fácil con la virtualidad, con los dispositivos del YouTube, con los teléfonos, con las computadoras, que es muy diferente a nosotros, los baby boomers, o los X, etcétera. Estos cuates ya están así. Los que tenemos que cambiar son los profesores, la gobernanza, la forma de cómo atender a esa generación. Esa es una innovación que se va a exigir inmediatamente, ¿no? Y sí, efectivamente, pues nadie puede predecir más que ahora ese futuro tan incierto, pero y llego aquí a esta conclusión de que no podemos saber qué competencias pueden tener las personas que se van a enfrentar a esta nueva realidad tan de pronto. Pero sí dicen, y yo en eso estoy de acuerdo, que hay dos cosas que hay que buscar, ¿no? Una capacidad para poder reinventarse cada día. No sé cómo se puede enseñar eso, pero es necesario hacerlo. Y la otra es tener una estabilidad emocional tremenda, una inteligencia emocional que nos permita superar, pues, seguramente muchos desafíos, insatisfacciones que se vaya a ocurrir, ¿no? Pues nada más, entonces ahora sí, David, ¿tenemos algunas preguntas? Gracias, por favor. Miguel Ángel. Sí, tenemos por ahí, Rogelio Rosas señala, en una realidad donde la educación está envuelta en diferentes factores, político, económico, ambiental, social, ¿cuál es la línea que debe identificar una organización educativa para poder implementar la innovación? Bien, me pone Rogelio una pregunta muy difícil porque yo terminé diciendo que justamente innovar en la educación es muy complicado. Yo creo que lo que tiene que suceder es que tanto los gobiernos y demás comiencen a ser más flexibles. Hay un tema que Miguel Ángel comentó y es el tema político. Yo odio meterme en el tema de la política, pero yo he visto diversas ocasiones en varios países que quienes a veces están al frente de tomar decisiones para el sector de educación no conocen acerca del tema educativo. Y lo mismo sucede con las acreditadoras. Esto es importante. Todas las acreditadoras, nosotros lo vemos, cuando tienes que van a visitarte los pares evaluadores, justamente son pares. Y lo que aportan en esa acreditación es justamente sus experiencias en sus instituciones y conocen acerca de cómo manejar, gestionar, liderar una institución educativa. Entonces, para ver cuál es la línea que debe identificar una organización educativa para poder implementar la innovación, mi sugerencia siempre es iniciar pequeño, es decir, hacer pruebas pequeñas de innovación e ir viendo cómo va funcionando para después yo tomar innovaciones a gran escala. Yo creo que ese fue el paso que ha seguido Finlandia y que sigue tomando. Nosotros solamente hemos visto el resultado final diciendo, ok, ahora los colegios ya no están tomando pruebas, ya están haciendo las clases afuera en el campo y cosas por el estilo. Yo creo que ese ha sido solamente el resultado final de un proceso paso a paso y de pruebas paso a paso que han ido haciendo allá. Espero haber respondido a... Gracias, Eric. a esa Muchas pregunta. gracias. Nuestra amiga Marcela Barrera Cervera pregunta, ¿cómo una institución de educación superior puede capitalizar los procesos de evaluación y acreditación para garantizar la verdadera calidad educativa y no solo para utilizar el proceso de acreditación como medio para obtener recursos y mayor presupuesto? Bueno, esa pregunta es la verdad que vital, es muy buena. La acreditación se entiende como ese proceso de mejora. Entonces, no es tan importante el resultado final como el camino para llegar a la acreditación. Entonces, nosotros hicimos algo muy disruptivo en nuestro modelo de acreditación. Yo creo que el CIES está haciendo cosas muy buenas también y nosotros encantadísimos de colaborar y compartir. De repente, Miguel Ángel puede después complementar para el caso del CIES,
pero para el caso de nosotros, en ECUA, nosotros tenemos un modelo escalonado. Entonces, ese modelo escalonado lo que permite es que se analice cómo está la institución ahora y tendrá la nota acorde con esa evaluación. Podrá estar en 1, o podrá estar en 3, o en 4, o ya en 5, que es el máximo nivel. Y si está en 3, se le dirá, te falta esto, esto y esto para llegar al siguiente nivel. Entonces, para garantizar que realmente vayan a la calidad educativa, la acreditación de por sí lo va a hacer porque te va a presionar hacia eso. Miguel Ángel mencionó muy bien el tema de que las acreditadoras no deben darte una tarea de esto es lo que tienes que tú hacer. Nosotros implementamos una cosa muy sencilla que era los pares evaluadores te dan sugerencias, pero tú decides y escribes un informe diciendo esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer por tal razón porque no es parte de mi objetivo, etc. Entonces, el principal aporte es en la reacreditación, para que no suceda que en la reacreditación alguien llegue y diga, uy, te pidieron esto y no lo has cumplido. Entonces ya tiene que quedar registrado diciendo, no lo cumplieron porque no era parte o no era lo que realmente querían, etc. Entonces yo creo que de repente Miguel Ángel, no sé si podrías complementar desde la parte de CIES con esta pregunta. Bueno, sí, también muy rápido, Eric. Nosotros estamos insertos dentro de una ley general de educación y ahora con esta iniciativa ya perfeccionada que está en discusión del Pleno del Congreso, en el cual se está considerando el uso del término de excelencia en la educación, ¿no? Y esto me parece muy acertado y celebro que así se haya hecho, porque la excelencia es algo que inalcanzable, ¿no? Es algo, digamos, de un camino que siempre va a tener que mejorarse, acercarse a la excelencia. Y esto es por una razón, porque todo cambia, el mundo cambia, estoy hablando de la generación Z, cambia, y entonces esa adaptabilidad, esa capacidad y flexibilidad que tienen las instituciones para poder satisfacer esas nuevas demandas es lo que genera ese camino a la excelencia. Pero eso lo tenemos que medir. ¿Y cómo lo medimos? Precisamente con su planeación, con sus objetivos que se ha planteado una institución. Entonces, en la medida en que esa institución vaya cumpliendo efectivamente con esos objetivos, también cambiantes, en esa medida se va acercando a ese camino virtuoso de mejoramiento a lo largo del tiempo. Entonces, quizás ahí hay una diferencia en la calificación numérica o cuantitativa. En los CIE se ve más este aspecto como un cambio cualitativo a lo largo del tiempo, en el cual contra sí mismo las instituciones van mejorando. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Eric. Un par de preguntas más. Julieta Tepetla Montes menciona, ¿cómo trabajar la incertidumbre en la educación en contextos de contingencia? En ese sentido, una siguiente pregunta es, ¿cómo aminorar riesgos desde las evaluaciones o las acreditaciones? Voy a ir a la primera, que era con respecto a... ¿Cómo trabajar la incertidumbre en la educación en contextos de contingencia? Correcto. Bueno, yo estaba viendo otra de las preguntas ahí, que creo que era de Marcela Ríos, de Gabriela Corona, que creo que va por ese lado, cómo trabajar la calidad e innovación en la educación en estos tiempos de contingencia sanitaria. Creo que es muy, muy relacionada a esa. Voy a dar mi opinión. Yo creo que en esta época de pandemia y contingencia sanitaria, lo primero es tener prioridades en las instituciones de educación superior y en todas las instituciones. Es una época muy complicada por diversos temas, incluida la parte económica. Entonces, yo creo que la parte de la innovación tiene que responder a una parte reactiva. Y la parte de trabajar en la calidad también va a ser, es una actividad reactiva en este momento. La innovación, ¿por qué va a ser reactiva? Porque tiene que reaccionar para poder hacer que las instituciones continúen en el mercado, sobre todo las que son privadas y no tienen fondos y han sufrido muchísimo con la deserción de alumnos
la cantidad de programas que han tenido que cerrar, temas financieros, etc. Entonces, yo creo que la parte de priorizar las actividades en la institución es lo primero y obviamente yo creo que muchas de las instituciones la innovación les va a servir como un tema reactivo en este momento para poder solucionar los problemas que actualmente tienen en la pandemia. Después de la pandemia va a venir una época muy complicada. Yo creo que la época posterior a la pandemia va a ser muy complicada para las instituciones de educación superior, tanto por temas financieros como por tema de provisión de la educación. Y el resultado de lo que se ha brindado ahora en términos de calidad recién se va a poder evaluar después. Entonces, yo creo que el estudio que mandó Miguel Ángel acerca de cómo la pandemia está afectando a la educación es algo que se tiene que estudiar y continuar trabajando. Yo creo que va a haber un impacto muy, muy grande, ¿no? La otra pregunta, no sé si me la repites, David, por favor. Gracias. Mira, tenemos una última pregunta, Rogelio, de Rogelio Garza. Eric te felicita por tu presentación y dice, ¿cómo definirías la innovación educativa? ¿Qué factores deben tomarse en cuenta para asegurar su calidad? Yo hice una presentación de la innovación educativa y era muy chistoso porque puse las innovaciones de educación de los últimos 5 años y eran innovaciones que probablemente ya estaban desde hace 10 años atrás, que habían empezado. Entonces, por ejemplo, tener clases invertidas, aulas invertidas, clases que están dentro de las empresas, metodologías de enseñanza o todas ese tipo de cosas ya venían desde antes, o clases que sean virtuales con otras instituciones, todas esas innovaciones que las consideraban innovaciones ya no eran innovaciones. Entonces, la innovación la definiría como básicamente prueba y error. Las instituciones van a tener que hacer pruebas y error, innovar y ver qué funciona, y lo que funcione y funcione bien se considerará como una innovación. Esa es lamentablemente la forma como todo el mundo ve la innovación. La innovación que no funciona no lo ven como innovación, lo ven como simplemente una prueba, inclusive como un fracaso. Entonces, las innovaciones educativas son aquellas que realmente las puedas ir probando de a poco si veas que funcionen y las puedas implementar en gran escala. Y los factores para tomar en consideración para el aseguramiento de la calidad, yo creo que voy a utilizar un ejemplo concreto que le doy a mi hijo. Siempre le digo, no te plantees metas de aquí a 2 años, 3 años. Plantéate metas lo más cortoplacistas posible, que sumen a un objetivo a largo plazo. Si tú puedes medir el aseguramiento de la calidad, va por ahí, va de ir viendo en cada momento, en cada parte de lo que tú planteas dentro de tu currícula y dentro de la estructura de tu programa, ir viendo cómo vas asegurando en cada nivel, para que al final tú puedas tener que lograste un objetivo concreto que fue sumando todas esas mediciones de calidad que fuiste haciendo a lo largo del tiempo. Espero, Rogelio, que haya respondido a tu pregunta, que era bastante complicada. Gracias, Eric. Pues bueno, hemos terminado la sesión de preguntas y respuestas. Solamente un breve mensaje. Esta sesión está siendo grabada y enviaremos la liga a través de correo electrónico a cada uno de los participantes para que puedan consultarla en tiempo posterior. Gracias. Adelante, Miguel Ángel. Sí, pues muchas gracias, Eric, gracias por tu participación. Quiero anunciar que pues este es un ciclo de conferencias en las cuales, como ya han podido ustedes observar, son experiencias compartidas hacia la construcción también de escenarios que ojalá pudiéramos todos caber en él, ¿no? Por este análisis que tanto requerimos, que tanto necesitamos para vivir en fraternidad, para vivir con la tolerancia necesaria y en la pluralidad. En los CIES precisamente es lo que queremos, buscar modelos cualitativos, buscar modelos que ayuden a las instituciones, que generen valor agregado a las instituciones y señalándolos nada más, como digo, en esa congruencia de lo que dicen que van a hacer con lo que realmente hacen.
Bueno, yo los invito primero a hacer estas reflexiones que Eric nos ha señalado en sus preguntas. Son muchas de ellas muy profundas. Pues muchas gracias, Eric. Ya repito lo que dijo David. Este webinar está grabado, va a estar en nuestra página web. Igualmente, el estudio y resumen de la generación Z lo vamos a poner hoy mismo en la página web y esperemos pues que nos acompañen en la próxima reunión que tengamos con otro panelista también calificado y con toda la disponibilidad como lo ha hecho Eric esta mañana. Pues muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos.